Bienvenidos a este tutorial donde hablaremos un poco de lo que son los métodos y las funciones en Java. Mi nombre es Luis Fernando Ortiz García, soy estudiante de la carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación, área Sistemas Informáticos, en la Universidad Tecnológica de Jicotepec de Juárez, Puebla. Recordemos qué son los métodos y las funciones. Los métodos en Java sirven para la optimización de código y la reutilización del mismo. Si queremos realizar la suma de dos números en diferentes puntos de una aplicación, sería un problema estar realizando el mismo código y la sumatoria a cada instante que lo necesitemos. Por lo tanto, lo adecuado sería realizar una sola vez la suma y llamar tal método cada vez que lo necesitemos. Un método en Java es un conjunto de instrucciones definidas dentro de una clase que realizan una determinada tarea y a las que podemos invocar mediante un nombre. Revisemos la estructura de un método. Cuando se llama un método, la ejecución de un programa pasa al método, y cuando éste acaba, la ejecución continúa a partir del punto donde se produjo la llamada. Tenemos los especificadores, el tipo de método, el nombre del método, la lista de parámetros, las instrucciones y termina el método. ¿Qué necesitamos para implementar un método dentro del código? Primeramente, escribir el método, escribir el nombre del método, escribir los parámetros del método seguido de punto y coma. Los parámetros son muy importantes porque de ellos va a depender el tipo de datos que se va a ocupar dentro del método. Vamos a ver lo que son las funciones. Las funciones son similares a los métodos. La diferencia está en que éstas retornan un resultado, el cual puede ser almacenado dentro de una variable o impreso directamente en la pantalla, mientras que los métodos no retornan ningún tipo de dato, pero al mismo tiempo podrían meterse variables dentro del método, lo cual podría usarse como tipo de retorno, aunque no sería lo mismo. Revisemos la estructura de la función. Tenemos los especificadores, el tipo de método, el nombre del método, la lista de parámetros, las instrucciones y una instrucción muy importante que sería la instrucción return, la cual diferencia la función del método. Aquí tenemos dos líneas de código que sería el método y la función. Revisemos el método. Tenemos los especificadores, que en este caso sería public, static o protect, void, que sería propio del método, el identificador o nombre del método, que en este caso sería método suma, y tenemos los parámetros. Dentro de los parámetros vamos a declarar las variables que van a ocupar. Por ejemplo, tenemos un float como número 1 y float como número 2, pero podemos tener enteros o cadenas de texto, que serían string. Revisamos las instrucciones y termina el método, imprimiendo el resultado de suma. Vamos a la función. La función, como el método, tiene especificadores, que en este caso sería public, private y protect. Nos manda cuál sería el tipo, que en este caso sería de tipo float, ya que vamos a sumar dos números de tipo float. Tenemos el nombre o el indicador, que en este caso es función suma. Dentro de los parámetros, al igual que en el método, encontramos que podemos definir el tipo de dato que se va a ocupar en el método. Esto nos va a ayudar, por ejemplo, si queremos tener un método suma que sea específicamente para números de tipo decimal con identificador float, lo podemos hacer, y al mismo tiempo podemos tener otro método que se llame método suma, pero con valores de tipo entero. A esta característica se le llama polimorfismo. Vamos a la función. Después de ejecutar la función, tenemos una característica muy importante, la cual la distingue del método. Return significa que nos va a regresar el valor de la suma. Eso es todo, gracias. En síntesis, los métodos y las funciones acortan las líneas de código de nuestro programa, gracias a dos características muy importantes, que es la reusabilidad y el polimorfismo. La reusabilidad nos maneja que podemos tener nuestro método suma
para no estarlo reescribiendo cada vez que lo necesitemos. El polimorfismo nos indica que podemos tener método suma con variables diferentes dentro de los parámetros que marca, teniendo método suma de tipo entero, método en suma de tipo float. Recordando los tutoriales pasados, vimos tipos de métodos. Estos nos ayudarán a darle el polimorfismo a nuestro método. Dentro de las instrucciones podemos meter las sentencias como el if, el switch, los ciclos de repetición, el while, do while, for, para cortar lo que es nuestro código. Bueno, eso es todo por este tutorial. Muchas gracias. Esto es todo por este tutorial. Nos vemos después. Gracias.